La campaña de vacunación sigue avanzando en Latinoamérica a un ritmo muy desigual. Mientras Chile es uno de los países con mayor porcentaje de vacunados de todo el mundo, Haití se sitúa a la cola mundial con apenas 5.000 dosis aplicadas desde que recibió las primeras vacunas hace 2 semanas. Según los expertos, las nuevas cepas podrían hacer estragos en la antigua colonia francesa. Bienvenidos al especial coronavirus. Chile logró bajar su nivel de contagios gracias a su exitosa campaña de vacunación. Alrededor de 12 millones de personas cuentan con la pauta completa en este país, lo que supone el 80% de la población adulta. El gobierno chileno pretende comenzar la vacunación de los menores en septiembre. Desde hace unos días, Chile es el país con más personas vacunadas contra el coronavirus. Al aeropuerto de Santiago llegan más vacunas y desde allí el Ministerio de Salud anuncia las buenas noticias. Completamos un hito en una meta que nos habíamos propuesto, que es alcanzar el 80% de cobertura de vacunación para las personas mayores de 18 años. Eso significa que a menos de 5 meses de haber iniciado el proceso de vacunación masiva en nuestro país, hemos alcanzado el 80% un mes después de haber alcanzado el 80% con primera dosis. Después de una grave segunda ola que se extendió de marzo a julio y puso a los hospitales contra las cuerdas, la pandemia se ha replegado. Sin embargo, los expertos aún no cantan victoria en la lucha contra el COVID-19. El cumplimiento de la meta que se había autoimpuesto el gobierno de vacunar al 80% de la población adulta que se ha informado el día de hoy, corresponde a un avance en este sentido. Sin embargo, la inmunidad de rebaño, de la cual se hablaba al inicio de la pandemia, respecto de la vacunación del 80% de la población adulta, hoy día también es un tema que es debatible, porque nunca antes habíamos enfrentado una pandemia con una interconexión internacional tan importante, con la posibilidad de viajes entre distintos países y por lo tanto también la importación de variantes de interés y variantes de preocupación en los distintos países. A menos que Chile también administre vacunas a la población menor de edad, no alcanzará la inmunidad de rebaño a pesar de contar con la mejor campaña. Se prevé que el país austral comience a vacunar a los niños menores de 12 años en septiembre. La inmunidad de rebaño hoy día más que nunca requiere mirar en conjunto a las poblaciones, no solo a la población adulta. Cuando Chile logra el 80% de la vacunación de su población adulta, estamos hablando que es solo el 63% de la población total. No hay que olvidar que los menores de 18 años también se enferman, también se agravan y también se mueren a causa de COVID. La aparición de nuevas cepas y el intercambio con países vecinos cuyas tasas de vacunación son mucho más bajas son factores que también podrían suponer un reto para Chile. Aunque el panorama ha mejorado en Chile con aproximadamente 1 millar de casos al día, aún hay más de 1.300 pacientes en cuidados intensivos y un nuevo colapso de los hospitales es algo que se quiere evitar a toda costa. Y para saber más sobre la campaña de vacunación en Chile, conectamos con José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio de Médicos de Chile y médico en cuidados intensivos. Gracias por atendernos. ¿A qué se debe esta campaña de vacunación tan exitosa, sobre todo comparada con la de otros países de la región? Hola a todos. Bueno, la verdad es que probablemente hay 2 grandes factores que influyen en este resultado. El primero de aquellos, hay que reconocerlo, fue la rápida actuación de las autoridades en gestionar internacionalmente el conseguirse, el tener el stock suficiente de vacunas. Esto se logró a través de acuerdos muy preliminares con el laboratorio Sinovac y también la actuación de una de las grandes universidades de nuestro país, que es la Universidad Católica de Chile. El tener el stock permitió echar a andar el segundo factor, el cual es que nuestro país cuenta con una larga y tradicional historia en programas de vacunación. Chile, a pesar de ser un país pequeño, a pesar de ser uno no de las grandes economías mundiales, tiene una larga tradición en programas de vacunación a través de la atención primaria en salud. Estamos hablando que Chile fue uno de los 3 a 5 países primeros del mundo en erradicar la viruela en los años 50. Hoy en día tenemos
una llegada de la vacunación en la población general sobre el 99%. Eso quiere decir que Chile, gracias a una extensa red de atención primaria y a esta larga tradición de programas de vacunación y a tener el stock suficiente de vacunas, pudo ejercer, ¿no es cierto?, esta función de forma muy rápida, de forma muy eficiente, que hoy en día nos tiene, ¿no es cierto?, dentro de los 3 primeros países con mejores programas de vacunación contra la COVID en el mundo. Sin embargo, pese a ser uno de los países con mayor porcentaje de vacunados, como dice, Chile no ha logrado controlar al virus. ¿Por qué? Esto principalmente por uno de los grandes problemas que ha sido uno de los puntos en desacuerdo que hemos tenido como colegio médico frente a las autoridades nacionales. Principalmente porque nuestro país ha elegido a través de sus autoridades una estrategia de mitigación. Esto quiere decir de tratar de no cerrar absolutamente nada, ¿no es cierto?, y de mantenernos funcionando, de tratar de convivir con el virus muy al estilo de Inglaterra. Lamentablemente, la comunidad científica, la comunidad académica de nuestro país ha intentado hacer notar el error de esto. No hemos logrado controlar el ingreso de variantes a través de nuestro casi único aeropuerto internacional, debido a que las autoridades han decidido tratar de cerrar lo menos posible, y eso nos ha generado una gran masa de enfermos que ha tenido, por lo menos en 2 o 3 ocasiones, nuestro sistema de salud al borde del colapso o prácticamente colapsado. ¿Y sería conveniente aplicar una tercera dosis de Sinovac para aumentar la efectividad de esta vacuna, que es la más usada en Chile? Mira, la verdad es que esa es una discusión que está abierta en el mundo académico y científico. Desde la Organización Mundial de la Salud hacia abajo se ha dicho insistentemente que no hay pruebas suficientes que una tercera dosis sea una mejora en la eficiencia, sobre todo frente a variantes nuevas. La verdad es que desde el punto de vista científico esa discusión no está clara, ni siquiera sabemos si hay que colocarla o no, y si es que hay que colocarla, en qué tiempo estimado hay que colocarla, y qué tipo de vacuna habría que aplicar. Lo que hemos visto en varios países del mundo y también en Chile es que esta decisión, más que basada en la ciencia, se ha basado como una decisión política, y también, hay que decirlo, también como una decisión que roza los conflictos de intereses, ya que muchas veces son los mismos los laboratorios productores de esta vacuna quienes entregan la información a las autoridades para tomar estas determinaciones. Lo que nosotros sabemos hoy en día es que el CABEI, que es uno de los principales grupos de apoyo que entrega apoyo a las autoridades en el tema de vacunas, nos ha dicho que probablemente sí se requiere una tercera dosis, sobre todo en personas inmunosuprimidas y en personas que están en mucho riesgo, como por ejemplo pudiera ser el personal de salud, pero ellos lo recomiendan en vacunas en base a RNA mensajero, como lo es Pfizer y Moderna, y no en CoronaVac. Y brevemente, ¿habrá que aumentar el porcentaje de población vacunada para llegar a la inmunidad de rebaño? Sí, probablemente en el contexto de este coronavirus y en el contexto de la aparición de la variable Delta, el porcentaje de vacunación que se tenga que llegar a tener para lograr acceder a una inmunidad de rebaño sea cercano al 100%. Lamentablemente es muy probable que en el mundo sea imposible llegar a la inmunidad de rebaño hasta que no tengamos vacunas donde podamos prácticamente vacunar desde recién nacidos hacia adelante. Muchas gracias, José Miguel Bernucci, desde Santiago de Chile. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Y en la otra cara de la moneda tenemos a Haití, con tan solo 341 personas con la pauta completa de vacunación. Ha sido el último país del hemisferio occidental en comenzar la vacunación, y no solamente por la falta de vacunas. En abril, Haití rechazó un lote de 800.000 vacunas de AstraZeneca del programa COVAX porque su población era totalmente reacia a vacunarse con esta marca. Este es uno de los pocos hospitales equipados para atender pacientes de COVID en Puerto Príncipe. El máximo de 21 litros de oxígeno por minuto está reservado para los casos más graves. No pensé que el COVID fuera tan aterrador. Sufro mucho. Pero después de 2 semanas, ya casi me puedo ir a casa. Unos 40 pacientes de coronavirus están ingresados en este hospital.
una cifra mucho menor a la de los 100 de los últimos meses. Podría pensarse que se ha logrado contener al virus, pero es imposible saberlo. La ausencia casi total de pruebas y la violencia de las bandas impide a muchos infectados el acceso a la atención médica. Por lo general, los pacientes llegan al hospital en un estado muy grave. Llegan 2 o 3 semanas después de tener los primeros síntomas. Se quedan en casa intentando mejorar, bebiendo té, pero cuando su estado no mejora, vienen aquí tosiendo mucho y sin poder respirar. Es entonces cuando por fin deciden acudir a urgencias. A todo esto se suma el contexto de agitación política por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que vino a empeorar la crisis que padece el país desde hace décadas. En Haití los recursos e insumos escasean. A veces tenemos casi 60 pacientes en el hospital que necesitan oxígeno, mientras que solo tenemos 10 tanques disponibles. Las zonas en las que podríamos conseguir oxígeno son inaccesibles. Es una situación muy estresante para nosotros en este hospital. Las tasas de vacunación se encuentran entre las más bajas del mundo. El primer lote de 500,000 dosis llegó apenas en julio. Fueron donadas por Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. El Hospital St. Luke tiene previsto empezar a administrar algunas de esas vacunas. Paradójicamente, la tasa de mortalidad entre los aproximadamente 800 pacientes de COVID-19 tratados hasta la fecha en este hospital es de alrededor del 10%. Se cree que la población haitiana es mucho más resistente al virus gracias a que el promedio de edad está por los 23 años. Y la esperanza de vida media es de apenas 64 años. Otro factor que probablemente ha reducido el número de víctimas mortales de la pandemia en la antigua colonia francesa. Pues hasta aquí nuestro especial sobre la COVID-19. Ya saben que pueden seguir informados a todo lo referente a la pandemia de coronavirus en nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias por su confianza, cuídense mucho y hasta pronto.